Tal vez la piñata más emblemática de la saga es una Horstacho, ya que apareció en todos lados, y ahora aprendamos cómo obtener una en los juegos de la saga. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde conocerás juegos increíbles, por lo que suscríbete para que aprendas más de ellos. Comencemos con el video. Por alguna razón la imagen que todos tienen en la mente acerca de una piñata es la de un equino, ya sea un burro o un caballo. En el mundo todos tienen esas criaturas como una figura central en estos objetos, por lo que es muy lógico que en un juego donde especies de piñatas serían las estrellas, se les colocara, y ese papel las tienen las Horstachos, las cuales están basadas en caballos, y tienen un papel maché de tonos azules, morados y amarillo, siendo la protagonista de la serie de televisión. Sus requisitos son diferentes en los dos juegos. Para que estos aparezcan en los límites de nuestro jardín en el juego clásico, es necesario tener una Ponoki, una piñata pony. Estos se pueden comprar en la tienda de mascotas en el juego clásico. Yo pienso que estos pequeños atraen a las Horstachos porque son uno de sus principales competidores. Ya que están en los límites, tendremos que cumplir algunos requisitos para que nos visiten. Uno de esos es tener una Poniki y tener 500 pinómetros de pasto corto, o que es lo mismo, un 50% de esta cobertura predominante en nuestro jardín. Para que se vuelvan residentes es necesario tener paciencia, mucha paciencia, ya que estas estarán entrando y saliendo constantemente. Aparte de tener los 500 pinómetros de pasto, requieren de consumir 8 manzanas. No te preocupes si come algunas y se va, ya que al día siguiente volverá a aparecer. Ya que haya consumido su octava manzana, estos se volverán coloridos y se convertirán en residentes. Si quieres ahorrarte tiempo en atraer otra, puedes pedirle otra Horstacho a la cazadora. Saldrá un poco más caro, pero evita toda la espera. Para poderla reproducir, es necesario cumplir sus requisitos de enamoramiento. Lo primero que requieren es tener su propia casa, muy fácil. De ahí tendremos que mantener esos 500 pinómetros de pasto corto. Necesitan comer una manzana de caramelo. Para obtenerla, requieres de que Bart tunee una manzana. Ya consumida, tienen que comer 3 zanahorias y por último, requieren de llevar una roseta, que es un listón con un círculo que se gana en torneos o campeonatos. Para ponérsela simplemente hay que ir a la tienda de accesorios y mascotas, que es atendida por Pétula. Cumple los requisitos de su compañera y listo, podrás acceder a su minijuego de romance, al acercarlas, el cual es complicado ya que habrá obstáculos invisibles, dormidos y en movimiento. Ya que lo acabemos, estas irán a su casa para hacer su danza de cortejo, la cual tiene música western y con un desenlace muy divertido. Para el juego Trouble in the Paradise requeriremos de tener otras cosas. Para que aparezcan requeriremos de haber comprado un fardo de heno, los cuales se colocan como decoración y se adquieren en la tienda de Loti, y estarán disponibles al llegar a cierto nivel. Para cumplir sus requisitos de visita solo tendremos que modificar el terreno y tener 50 pinómetros de hierba alta. Para que se vuelvan residentes, aparte de tener 50 pinómetros de hierba alta, requieren de consumir 4 manzanas y 4 zanahorias, teniendo las mismas características de paciencia. Para que queden enamoradas, tenemos que cumplir con la construcción de su casa, 50 pinómetros de hierba alta, que consuman una manzana caramelada y un rábano picante, las cuales se consiguen al llamar a Bart y que transforme una manzana y un rábano, respectivamente. Y por último, llevar una roseta, que se les coloca de la misma forma. En ambos juegos, si quieres ahorrarte todos los requisitos para enamorarse, les puedes dar dulces de enamoramiento. Puede ser innecesario porque son algo más caros que lo demás, pero ahorrándonos el tedio, se les puede dar. Si te interesa venderlos, estos te darán 3600 monedas de chocolate en su color original, siendo muy buena idea criarlos, esperar a que crezcan y venderlos. Si queremos tener sus variantes de color es necesario darles de comer algunas cosas, y son los mismos en ambos juegos. Para verlos de un color verde requeriremos de que consuman una flor de berro. Para su color azul deben de consumir una flor de campanilla. Y para verlos en mi variante favorita, es decir rojo, requeriremos de que coman una semilla de chile, siendo cosas muy sencillas de conseguir. Para que aprendan trucos en el juego Trouble in the Paradise, requieren de consumir una semilla de margarita. Esto nos dará el momento para tocarlos con el bastón mágico. Lo mismo ocurre si consumen un pastel de zanahoria, el cual se consigue al tunear una zanahoria con Bart. La mejor es la segunda, ya que se colocarán una herradura gigante en la espalda. Las Horstachos tienen una condición, ya que estas pueden evolucionar en una Zumbung, la piñata cebra.
Para ello requieren de consumir una zarzamora y una flor de margarita, lo que provocará que se conviertan en esta singular especie. Esto para ambos títulos y es la única forma de conseguirlas. Además, no se lleva nada bien con otras especies, como las Zumbung y las Poniki, por lo que si se topan pelearán, siendo necesario que estén solas o separadas por un muro. Estos caballos piñata son un requisito indispensable para una piñata muy difícil de conseguir, las Che Unicorn, la piñata unicornio. Para que estas aparezcan es necesario volvernos un maestro del romance de las horsestachos, un mérito muy avanzado, las cuales veremos en otro video. Una especie emblemática del juego y que podemos apreciar en la portada. Son muy chistosas y darán mucha vida a tu jardín, las cuales se pueden volver tu piñata favorita en esta saga. Así es como obtienes una horstacho, cambie de color y aprenda trucos en ambos juegos. Si quieres aprender más de Viva Piñata, aquí podrás ver una reseña del juego clásico. Aquí podrás ver nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que aprendas más de esta saga. Y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás animales reales. Nos vemos en un próximo video.